Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La transmisión de la divina revelación. Pregunta 11. ¿Por qué y de qué modo se transmite la divina revelación? Respuesta. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera carta a Timoteo 2:4. Es decir, de Jesucristo. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los hombres según su propio mandato. Id y haced discípulos de todos los pueblos. Mateo 28, 10 y 9. Esto se lleva a cabo mediante la tradición apostólica. Pregunta 12. ¿Qué es la tradición apostólica? Respuesta. La tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos a todas las generaciones, hasta el fin de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. Pregunta 13. ¿De qué modo se realiza la tradición apostólica? Respuesta. La tradición apostólica se realiza de dos modos: con la transmisión viva de la palabra de Dios, también llamada simplemente tradición, y con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito. Pregunta 14. ¿Qué relación existe entre tradición y Sagrada Escritura? Respuesta. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas entre sí. En efecto, ambas hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo y surgen de la misma fuente divina. Constituyen un solo sagrado depósito de la fe, del cual la Iglesia saca su propia certeza sobre todas las cosas reveladas. Pregunta 15. ¿A quién ha sido confiado el depósito de la fe? Respuesta. El depósito de la fe ha sido confiado por los apóstoles a toda la Iglesia. Todo el pueblo de Dios, con el sentido sobrenatural de la fe, sostenido por el Espíritu Santo y guiado por el magisterio de la Iglesia, acoge la revelación divina, la comprende cada vez mejor y la aplica a la vida. Pregunta 16. ¿A quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe? Respuesta. La interpretación auténtica del depósito de la fe corresponde solo al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, al sucesor de Pedro, el obispo de Roma, y a los obispos en comunión con él. Al magisterio, el cual en el servicio de la palabra de Dios goza del carisma cierto de la verdad, compete también definir los dogmas que son formulaciones de las verdades contenidas en la divina revelación. Dicha autoridad se extiende también a las verdades necesariamente relacionadas con la revelación. Pregunta 17. ¿Qué relación existe entre escritura,
tradición y magisterio? Respuesta. Escritura, tradición y magisterio están tan estrechamente unidos entre sí que ninguno de ellos existe sin los otros. Juntos, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente, cada uno a su modo, a la salvación de los hombres. La Sagrada Escritura. Pregunta 10 y 8. ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? Respuesta. Decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor. Por eso, afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo ha inspirado, en efecto, a los autores humanos de la Sagrada Escritura, las cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. La fe cristiana, sin embargo, no es una religión del libro, sino de la palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino el Verbo encarnado y vivo, como lo decía San Bernardo de Claraval. Pregunta 19. ¿Cómo se debe leer la Sagrada Escritura? Respuesta. La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio de la Iglesia según 3 criterios. Primero, atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Segundo, lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Tercero, respeto de la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las verdades de la fe. Pregunta 20. ¿Qué es el canon de las Escrituras? Respuesta. El canon de las Escrituras es el elenco completo de todos los escritos que la tradición apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Tal canon comprende 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Pregunta 21. ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Respuesta. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Todos sus libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios y han sido escritos sobre todo para preparar la venida de Cristo, Salvador del mundo. Pregunta 22. ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? Respuesta. El Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad definitiva de la revelación divina. En él, los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo el principal testimonio de la vida y doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las Escrituras y ocupan un puesto único en la Iglesia. Pregunta 23. ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Respuesta. La Escritura es una porque es única la palabra de Dios. Único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Ambos se iluminan recíprocamente. Pregunta
24. ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? Respuesta. La Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia. Para sus hijos es firmeza de la fe, alimento y manantial de vida espiritual. Es el alma de la teología y de la predicación pastoral. Dice el salmista: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Por esto la Iglesia exhorta a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, como lo decía San Jerónimo.